Te recuerdo que importante por demás compartas esta transmisión con otros y otras, para que otros y otras puedan disfrutar de esta linda experiencia para la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que queremos, que la gente pueda disfrutar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿ok? Pastoras y pastoras puedan disfrutar. Mira este tema tan poderoso. Estos son temas que no se hablan. No se hablan. La iglesia tiene que hablar los temas tabú. Tiene que hablarlos la iglesia. Los pastores y las pastoras tenemos que prepararnos para tener estos diálogos. Tener estos diálogos con nuestra gente y tener estos espacios donde ciertamente podamos, ¿verdad? Hablarlos. Hay gente en nuestras iglesias que permanecerán solteros. Hay otros que se van a casar, como todos, como siempre. Pero a los que están solteros, ciertamente poderlos ayudar para que no tengan esa presión que en muchas ocasiones se somete al soltero. Se somete a la viuda, a la divorciada. Son temas que son importantes que podamos trabajar. Dicho eso, también importante por demás que nosotros, por ejemplo, podamos trabajar temas que me han estado preguntando a mí, que me han llamado pastores amigos, ¿verdad? Y con mucho respeto me dicen, Semidey, necesito que me ayudes a pensar sobre esto y que me puedas ayudar a crear un pensamiento sobre este particular. Y me refiero específicamente a un tema que tampoco solamente se despacha con que es malo, punto, es pecado. Pero vamos a explicar a la gente por qué. Los tatuajes. Yo he estado hablando con varios pastores de un tiempo para acá que me han estado preguntando sobre esto, porque cada vez más llegan muchachos a la iglesia preguntándole a los pastores de sus mismos jóvenes, diciéndole, pastor, yo quiero hacerme un tatuaje. Esas son preguntas que hay que no solamente despacharlas y decirles por qué no, porque la Biblia dice que no. Está bien, pero vamos a explicarle por qué. Hay que explicar por qué dice la Biblia que no. Y vámonos entonces a poderles presentar a ellos esa propuesta, ciertamente para que cuando le podamos explicar, el joven o la joven o quien sea, ciertamente quede satisfecho o satisfecha y que al final del día, cuando tome la decisión, la tomó de manera informada. Se le explicó. Si de momento cuando hizo el tatuaje le dio una enfermedad, le dio hepatitis o se le infectó, como le ha pasado a un montón de gente, pues entonces no puede reclamar y decir, oh Señor bendito, ayúdame Padre. Y Dios va a tener misericordia, porque Dios siempre tiene misericordia, ¿verdad? De nosotros, y Dios siempre Dios nos va a ayudar. Pero si te lo dije, se lo dijimos. Yo espero estar explicándome bien sobre estas primeras líneas de lo que es mi sección de esta mañana. Y siguiendo la línea de la pastora Angelique. No de la soltería, pero sí venía a traerles a ustedes el tema sobre trabajando temas difíciles en la iglesia. La importancia de que nosotros como pastores y líderes podamos prepararnos para trabajar temas difíciles. Yo recuerdo cuando yo me criaba, que posiblemente muchos de ustedes también se criaban, pero cuando yo me criaba era el por qué no. Entonces, de alguna manera, yo no sé por qué, pero yo siempre salí presentado. Y yo siempre pregunté, ¿y por qué? ¿Y me busqué un montón de problemas por eso. Y a veces me los busco todavía. Pero yo pregunto, ¿y por qué? Pero ¿y por qué tú me dices eso? Como un día en unos estudios, alguien propuso, en unos estudios a nivel posgraduado, alguien puso que el ministerio de la mujer no es bíblico. Y yo dije, ¿y por qué? Y se formó una discusión. Ya tú sabes, ¿no? Que eso no es bíblico, que aquello, y se levantó una mano. Y cuando el profesor me vio que levanté la mano, lo primero que el profesor dijo, ¿qué pasó, Semidey? Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Y por qué?
Cuando nos decían jugar baloncesto, no, hay que estar orando, hay que irse a orar, jugar baloncesto no es bueno, la carne. Ya se levantaba una mano de Chuito para preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, que usar. Yo me quería en ese ambiente de que, que el baloncesto era malo, los pantalones cortos era malo. Que era malo los pantalones cortos, escuchar chancleta. Un pastor una vez me vio en chancleta y un pastor me dijo, mira, no hay chancleta. Eso no es de un ministro, eso no es de un ministro de Jesucristo. Y yo lo miré y le dije, ¿y por qué? Ay, Dios mío. ¿Y por qué? No me venga con eso. Con decirme que no y ya. No, explícame por qué. Entonces, los pastores tenemos que tener claro que no podemos despachar a nuestra gente con que esto es lo que hay y punto. Nosotros tenemos que explicarle a la gente. Explicarle y decirle, mira, por esto, y esto, por estas razones. Usted sabe lo que dice la gente de Christianity Today. Hay un reportaje que lanzaron la gente de Christianity Today diciendo que en las iglesias nuestras, por lo regular, en el estudio que ellos hicieron en los Estados Unidos, en las iglesias nuestras, dicen ellos en Christianity Today, que los niños, o sea, la gente que llega a nuestra iglesia, los que hoy son adultos, por lo regular se convierten de niños y la edad más o menos promedio es una edad de 8 años, donde ya los niños pertenecen a una comunidad y que ciertamente en esa comunidad, ¿verdad? Disfrutan de un ambiente, ¿verdad? Cristiano, un ambiente eclesiástico. Christianity Today dice que cuando ese niño que está desde los 8 años llega a los 18, 17, 18, 19 años, que pasa a la universidad, cuando llega a la universidad, dice, ¿sabe lo que dicen estas encuestas de esta gente? Que se apartan un gran número de muchachos nuestros. Cuando se les hizo y se les preguntó y se les ha preguntado por qué se apartan del evangelio, ¿sabe cuál fue una de las razones por las cuales, entre varias, cuál fue la razón que predominaba en esta encuesta? Es que se apartaban porque tenían de muchas interrogantes en su experiencia de vida cristiana que nunca se las habían contestado, que nunca se las contestaron adecuadamente. Y cuando empezaron a preguntarle, les preguntaban, pero ¿cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, el Apocalipsis. Les decían que era un libro de la Biblia y les decían algunas cosas sobre la experiencia de Apocalipsis, pero nunca les contestaron pero ¿qué son los sellos? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Entonces, como el pastor no lo sabía, posiblemente o la pastora tampoco buscaron algunas personas que le pudieran ayudar en esas interrogantes, y cuando llegaron a la universidad se encontraron con los profesores de filosofía, con profesores que son unos ateos de diferentes clases, y cuando comenzaron a hacer preguntas, a ridiculizar el evangelio, ¿qué ellos hicieron? Se echaron para atrás, no sabían qué hacer. Llegan cristianos a la universidad y empiezan a preguntarle, ¿quién es Dios para ti? Y eso del Espíritu Santo, ¿quién es? Explícame. Y eso de la salvación, ¿cómo te explicarías tu experiencia cristiana? Entonces, cuando le empezaron a preguntar a esos muchachos, no sabían cómo contestar. ¿Y sabe qué pasó? Terminaban fuera de la iglesia. Esos son datos, eso no estoy diciéndolo yo porque es cosa mía. Estos son datos que yo los enseñé y los enseño en diferentes lugares donde voy a hacer adiestramientos. Datos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el líder de la iglesia o la líder de la iglesia, el liderato de la iglesia, simplemente despacha esto con que esto es así y punto. Y ya, porque lo dice la Biblia. Esa es la contestación. Porque Dios lo dice, pero vamos a explicarlo. Vamos a buscar información.
Vamos a prepararnos para contestarle las preguntas a la gente. Yo me estoy explicando bien, pastores y pastoras. Hoy en día la gente necesita respuestas y siempre, porque desde muchacho yo necesitaba respuestas. Por eso me busqué un montón de problemas, porque yo preguntaba. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero porque usted me está diciendo eso? ¿Pero porque usted me dice que no? ¿Pero y por qué? Explícame. Explíqueme bien, porque es que yo no entiendo eso. No sé si es que yo era tardo en tener en entender las cosas. La realidad es que nosotros, como pastores y pastoras, tenemos generaciones en nuestras iglesias, personas en nuestras comunidades de fe, hermanos y hermanas, que necesitan respuesta. Ante ciertamente la experiencia que están viviendo. Si yo lo que estoy diciendo te hace sentido, escríbeme y déjame saber si me estoy explicando bien. No podemos despacharlo. Hoy nuestros muchachos y nuestras muchachas están teniendo experiencias, tú sabes, confrontadoras. Yo recuerdo en un momento dado en un ministerio nuestras experiencias pastorales, alguien un día se me acercó. Mire lo que me sucedió. Alguien se me acercó a una persona para decirme: pastor, tuve un sueño hace un par de días atrás, tuve un sueño. Y cuando tuve un sueño, en ese sueño vi unos números. Y yo me levanté y copié esos números. Yo dije: ¿por qué sale este sueño? Qué raro. Y la persona me dice, contándome su experiencia, así como lo estoy diciendo, me dijo: y un día fue al puesto de gasolina y yo dije: oye, déjame estos números déjame ver, a ver qué pasa. Y lo jugó. Y de momento me dice: oye, pastor, yo creo que fue de Dios, porque me pegué con $150,000. Así me dijo. Que ese sueño había sido de Dios. Que esos números se los dio Dios para que se pegara con $150,000. Entonces llegó donde mí para hablarme sobre eso. Y yo le dije, lo senté. Le dije: qué bueno, te lo ganaste. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y dónde es que está tu fe. ¿Y dónde es que está la fe nuestra? Si la fe nuestra está en los números que soñamos o la fe nuestra está en el Cristo que nosotros servimos. Y ese día yo tuve que darle una clasecita teológica y decirle: hermano mío, te lo ganaste, pues está bien, cool, qué bueno, te lo ganaste, pero no metas a Dios en eso. Y le tuve que explicar y decirle: no gastes tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia. Y empecé por ahí a explicarle la palabra y la dependencia hacia Dios, y que nosotros creemos en un Dios que sustente, que bendice a sus hijos. Esas cosas hay que explicarlas, hay que decirlas. Los pastores y las pastoras tenemos que leer, tenemos que educarnos para poder responder adecuadamente a nuestra gente hoy. Porque el pueblo perece porque es por falta de conocimiento, como nos dice nuestra amiga Madeline, que yo estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Por eso perece el pueblo. Y nosotros no podemos permitir que el pueblo perezca, porque tenemos una responsabilidad. Un buen amigo Julio, Santiago Julio, un abrazo para ti, para Brenda. Nos dice: excelente, pastor. Hay que prepararse y educarse en nuestra fe y mucho más en estas generaciones próximas que vienen con un bagaje de preguntas. Así es. Las generaciones de hoy no son generaciones que quizás como mis abuelos o mis padres, que cuando el pastor decía: esto es lo que es, ya está, todo el mundo se enfilaba y fue, y por lo que diga el pastor. Hoy en día no es así. Hoy en día el pastor dice una cosa y la gente está preguntando y diciendo: pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay que contestar. Hay que hacerlo. Hoy, desde mi zurrón pastoral, le estoy invitando a los pastores y las pastoras. Hay que leer.
Eso que está detrás de mí, eso no es un background digital. Eso es de verdad. Y aquí en mi oficina donde estoy, aquí estamos horas y horas preparándonos, educándonos. Tú sabes, gracias a Dios y al Seminario Teológico de Puerto Rico que me da herramientas para educarme, que me ha ayudado y me ha ido formando a través de los años. Pero hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que separar tiempos. Pastores, amigos míos que están allí conectados. Hay que leer. Hay que trabajar. Tenemos que hacerlo. Porque hay una grey que necesita de nosotros. Hay que leer la palabra. Sí, hay que leer la palabra todos los días, todo el tiempo. Y no tan solo leerla. Hay que leerla y vivirla. Porque ¿de qué vale yo leer la palabra y no la viva? Hay que leerla y vivirla. Pero no tan solo eso. Hay que buscar material, libros que me ayuden a poder comprender mejor nuestras generaciones, a comprender mejor a nuestros muchachos, a comprender mejor nuestros ancianos, a comprender mejor tú sabes, a los jóvenes, a los niños. O sea, hay que buscar información, hay que prepararnos para eso. Totalmente. La pastora Elin Hernández nos dice, hoy en día tú tienes que tener respuesta a muchas preguntas que antes nos decían por qué, sino porque no hay. Hoy hay que tener contestación contundente para el que cuestiona. Que si le satisface, esos son otros 20 pesos. Si no le satisface lo que yo le pueda decir, pues ya eso la persona, ¿verdad? Eso es allá él o ella. Pero ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es entonces, ciertamente mi tarea es el poder compartir la información. Así es. Así que dicho eso, nos preparamos para recibir a nuestro próximo invitado. Oye, qué tremendo tiempo. Gracias a los que están conectados con nosotros. Te recuerdo nuevamente que compartas esta transmisión con otros y otras. Importante por demás, comparte esta transmisión para que otros y otras puedan disfrutar de lo que ciertamente Dios nos ha permitido para la gloria de su nombre. Así que te invito para que ciertamente junto conmigo podamos disfrutar de esta linda experiencia de hoy para la gloria de nuestro Dios.